para que no nos perdamos nada. Ok, ¿están muy perdidos con Más el mito? nada. ¿Ah? No. No, no, ¿No? nada. ¿No? Yo no, ¿No? por lo menos, no sé. Sergio, No, me llama la atención que todos son tan parecidos. ajá, es interesante eso, ¿no? En Mm, Eh, todos hay un conflicto matrimonial, un conflicto con los hijos, una consulta al oráculo, un claro, ingenio para hacer algunas ¿cómo se llama? Pruebas. Y una cosa muy despiadada. ¿Eh? Era esto que matan a los hijos, que los descuartizan, que los tiran al agua. Yo lo encuentro espantoso. Una explicación habrá, digo yo, una cosa así. tú te refieres a la muerte del hermano de Medea? Sí, sí. Y el padre también, al otro que lo matan al padre para que no envejezca, y lo cortan en pedacitos y lo echan al caldero. Ah, claro, bueno, Son es un brutales. viejo Y todos mito, ¿ah? Es un, sí, parece. claro, ahí está, por ejemplo, en eso que tú señalas, lo del caldero, está muy emparentado con la idea de la inmortalidad por el fuego, ¿no? Ujú, Eh, Habíamos hablado en algún minuto, me parece, acerca de la inmortalidad de Aquiles, ¿no es cierto? Por ajá. el fuego, habíamos hablado de la inmortalidad eh, de algún otro por el fuego, ya no me acuerdo. Son varios. Ah, el Demofonte, que es el hijo de, que lo pone al fuego Demeter, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que es una forma, en el fondo, es como templar el acero, ¿no? Ustedes saben, no sé ujú. si ustedes saben cómo se tiempla el Templo. acero. El acero se endurece pasándolo por el fuego y después enfriándolo, ¿no? Como cuando se Generalmente, pone la herradura de los caballos. pero las herraduras de los Para caballos que no se tiemplan, porque si no se no quebran. se pasen al fuego. Ah, ya. Sí, claro, no, pero esta es el hierro se pone al rojo y luego se mete en aceite varias veces hasta que se endurece, ¿no? Entonces tiene que ver también seguramente con toda una experiencia con el fuego, ¿no? Ujú. El fuego es un tema central, digamos, en la mitología. Yo creo porque es como la idea de la civilización, ¿no? O sea, de alguna Ujú. manera, si uno piensa bien, el mito de Prometeo, que es fundamentalmente el civilizador, digamos, ¿no? Su gran gracia es que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos, por, a partir de lo Ujú. cual los seres humanos crean industria, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese Ujú. sentido, el fuego es bien fundamental, ¿no? Ahora, tú dices, y tienes toda la razón, Maya, que, claro, los cuentos se repiten y Sí, eso eh, puede esa ser es de la algún... estructura. La estructura en general, la estructura se repite. Yo estaba revisando y estuve revisando el otro día eh, la epopeya de Gilgamesh. ¿M? En la epopeya de Gilgamesh, que es un poema antiquísimo, no sé si es babilonio, sumerio o acadio, la verdad no lo sé. ¿Eh? Pero es un mito mesopotámico y que habla, es quizás el primer viaje en realidad, ¿no? Y es un viaje, como todos los viajes, ¿no? En que se produce un encuentro con la muerte, siempre, ¿no? Hay algunos autores, mitógrafos o más bien mitólogos, para ser más exacto, ¿no? Que generalmente, generalmente sostienen que los mitos de viajes, ¿no? Tienen que ver con los procesos de iniciación, ¿no? Con las ideas de los ritos iniciáticos, ¿no? En el rito iniciático, en el fondo, siempre el paso, digamos, de la infancia a la adultez pasa por una muerte, ¿no? Que es la muerte de la infancia, es la muerte de un estado de la vida para pasar a otro. Hay un regreso, digamos, ¿no? De una prueba para ingresar al mundo
vivos adultos que tienen en realidad, ¿no es cierto?, todas las facultades sociales de la tribu, del conglomerado, o como se quiera llamar. Eso por una parte, ¿no? Ahora, a mí en lo personal me parece que esa es una visión un poco esquemática, ¿no? Porque finalmente la vida es en sí necesariamente un viaje, ¿no? La idea, digamos, la idea que se dan algunos mitos, como la idea de la barca del sol, ¿no es cierto? La idea, incluso en el caso de la muerte, la barca de Aqueronte, la idea de la barca, ¿no? La idea de la nave, ¿no? Es una idea del viaje también de la vida. Nosotros encontramos eso también en la mitología egipcia, ¿no? Que es el traslado de un punto a otro que está asociado, ¿cierto?, al viaje del sol, al viaje de los astros, ¿no? Todo ese, pues, la mitología griega, tanto la luna, en algunos casos, como el sol, se mueven en una nave, en otros casos es en un carro, está el carro del sol, ¿no es cierto? Y está también el carro de la luna, ¿no? Eh, la vida es un desplazamiento en el tiempo, en algún mar, ¿no? Por sí. Por lo tanto, restringir, a mi juicio, eh, los mitos de viajes solo a la idea del viaje iniciático me parece reductivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Creo que hay mucha más simbología detrás de eso que es lo que me gustaría que pudiéramos conversar ahora. Sergio. Sí. Oye, eh, respecto a eso que tú dices, también se me ocurría que, bueno, tú lo mencionaste la vez pasada en el taller que no pude estar porque estuvo muy bueno, lo escuché, eh, de este descubrimiento del mundo también. O sea, que los viajes permiten ir descubriendo nuevos límites al mundo. El mundo es mucho más extenso de lo que se piensa y pasan muchas cosas que uno desconoce. O sea, si tú esa curiosidad del hombre, del descubrimiento, Mm. que es muy potente. Y yo, Pedro, te quería preguntar también por las fuentes de los argonautas. Estamos los argonautas, ¿no es cierto? Estamos en alguna, Mm. sí. Ya te he ubicado, ya. La fuente de Argonauta, porque se mencionado a dos personajes ahí, uno que es Apolodoro y otro que es Apolonio de Rodas. Tú sugeriste la lectura de Apolonio de Rodas, creo, en el mail, en el WhatsApp. Claro, sí. Esa, ¿Cuál es el más, no sé si hay uno más válido que el otro, porque uno se va dando cuenta con el tiempo que cada autor agarra cosas y va, y todos tienen parte de la verdad y parte fin, algunas cosas se mantienen, otras que son. Pero de estos dos, porque creo que son autores son autores eh, posteriores, posteriores, ¿no es cierto? Entonces, claro. el mito parece que viene de la civilización micénica o antes, aparentemente, por los pueblos, por todo lo que mencioné ahí, pero no sé cómo estos dos autores, qué participación tienen en esta historia y cómo fue eso. Mira, la verdad es que el mito es un mito muy antiguo. Hay registros del mito, digamos, o de partes del mito ya en la Ilíada. Está Píndaro también, que hace referencia al mito en una de las Píticas, ¿no? Píndaro escribió himnos básicamente a los vencedores en los juegos, en los distintos juegos gimnásticos, ¿no? Estaban los olímpicos, estaban los juegos píticos que se hacían ¿cómo se llama? En Delfos, ¿no? Están los juegos Nemeos, etcétera, etcétera. Hay varios juegos. Y a los vencedores, él parece que ganaba la plata, era el poeta como oficial de los juegos. Entonces él hacía los encomios en estos himnos, ¿no? En la cuarta pítica, ¿no? Que es está dedicada a un rey de Cirene. Cirene es la ciudad de Cirene, en el norte, digamos, de África, ¿no? La misma de donde es eh, Simón. San Simón de Cirene, ¿no? Eh, y hace referencia al mito porque de acuerdo al mito, ¿no es cierto?, la población de Cirene es descendiente, ¿no?, de los hijos que tuvieron las mujeres lemnias cuando pasaron los argonautas y las fecundaron para que su población no desapareciera, ¿no? Sí. Entonces, él hace toda una referencia al paso, digamos, y hay una referencia ahí al mito, ¿no?
en ninguno de los lugares, o sea, en ninguno de los textos, digamos, que he referido hasta ahora, aparecen las historias completas, ¿no? Si tú haces memoria, Sergio, de ese encuentro entre Diomedes, me parece, ¿no? En que en la Ilíada, en que deciden no matarse porque se recuerdan que intercambiaron regalos, que fueron hóspites unos del otro, ¿no es cierto? Él cuenta la historia de que es descendiente de Belerofonte, que Belerofonte que se salió, ¿no es cierto?, en el caballo alado, y hace referencia también al Bellocino y, ¿no es cierto?, y al Helesponto, que es la caída de Ele en el mar, ¿no es cierto?, que le da nombre a ese lugar, que es lo que nosotros conocemos hoy en día con el mar de Mármara, ¿no? Que es el mar que está Mm, entre el Bósforo, ¿no es cierto?, y los Dardanelos, una pequeña mm, como laguna, casi laguna, digamos, ¿no? Entre el Mediterráneo y el Mar Negro. ¿Mm? El mito en realidad es un mito muy que Natalia me hacía una reflexión antes de entrar a la sesión, diciéndome que encontraba que el mito era muy complejo, muy abigarrado. ¿M? Yo le dije que encontraba que el mito en realidad es sencillo, pero lo abigarrado es la cantidad de personajes que intervienen, más bien, Mm, ¿no? mm, Y en el fondo, aquello que pareciera confundir, a mi juicio, son las historias secundarias, ¿no? mm, Y mi parecer al respecto es que las historias secundarias, ¿no?, y la incorporación de héroes de distintas regiones de Grecia en esta aventura cumple casi, a mi juicio, la misma finalidad que cumple la inclusión de todos los pueblos griegos en la guerra de Troya, ¿no es cierto? Y la inclusión también a la que hacíamos referencia en la guerra contra Tebas de Argos, digamos, en que también vienen héroes de otros lugares, ¿no? Que tiene como finalidad, yo creo, ¿no?, en términos de la nación griega en su conjunto, de refrendar, ¿no es cierto?, el hecho de que son parte de un mismo pueblo, ¿no? Y que en las grandes hazañas participan en conjunto, ¿no? Y son grandes hazañas, efectivamente, ¿no? Eh, si uno piensa bien cómo es el viaje de los argonautas, ¿no? En realidad, el viaje de los argonautas, perdón, es un prototipo para el viaje de Odiseo, de regreso de Odiseo, ¿no? Es decir, se repiten más o menos las mismas historias, ¿no? Eh, y eso ha empujado a mucha gente a pensar y a creer que efectivamente la Odisea, hay muchos autores que lo han sostenido, ¿no?, que la Odisea en realidad es un libro en clave para enseñarle a los marinos los lugares que son hábiles y los lugares que no son hábiles para detener las naves, reposar, repostar, etcétera, ¿no? Es decir, que sería un mapa de viaje, en cierto sentido, dicho en palabras, ¿no? Eh, Interesante. pero yo lo tomaría en cuenta hasta un cierto punto. Yo creo que aquí hay y se producen otras cosas. Dime, Sí, Natalia. No, no, dime. no, es que me parece súper interesante lo que estás planteando, porque para compartir, yo le decía a Pedro que con la idea del mito como explicación, ¿no es cierto? O del mito explicativo, a mí me parece que es muy abigarrado, ¿no? Y que estos mitos son muy abigarrados y por lo tanto me llama mucho la atención el que, el que puedan cumplir una función explicativa, siendo que más bien complejizan, enredan, ¿no? Eh, pero si te entiendo bien, lo que tú estás planteando es que aquí no hay una función explicativa como cumple el mito en otras culturas, sino que habría una función, perdón la comparación que voy a hacer, pero como una función política en el Sí, sentido de, se me vino a la mente, no sé, el intento de hacer la constitución italiana para que reúna, ¿no es cierto?, a la Italia del norte, a la Italia del sur y para que todos los pueblos de Italia se sientan unificados y entonces
es un trabajo de unificación republicana, por así decirlo. Ahí no estamos hablando de república, pero para hacer la metáfora, lo que tú dices es que esta complejidad de inclusión de ramas, de paralelos, entonces tiene que ver no con explicar, sino que con cumplir una función política de sentido nación. Así es. Es decir, la mayoría de los, o sea, aquello que distingue a los mitos griegos de otros mitos es precisamente que la mayoría de los mitos griegos no son explicativos. Es decir, no son mitos que den instrucciones de comportamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que más bien en algunos casos son etiológicos, son una, comillas, explicación muy puntual sobre por qué se hace tal o cual ritual, ¿no? En lugares específicos, digamos, en lo que está cercano, digamos, a los túmulos, a los altares, a los distintos puntos, digamos, de veneración de distintos héroes o dioses, ¿no? Y ahí, claro, ahí aparece, nosotros hacíamos referencia, digamos, ¿no es cierto?, al altar donde se quema Heracles al final del tiempo, ¿no? En el monte Eta, entonces que ahí se explica por qué ahí hay un altar, porque ahí fue Hércules, ¿no es cierto?, que fue quemado, como él pidió, etc. Eso explicaría por qué se hace ahí. Pero en el fondo no es la misión del mito, ¿no?, sino de las historias adyacentes al mito las que darían esa función, si tú quieres, ¿no es cierto?, explicativa, que en general no es la intención del mitógrafo, por ponerlo de alguna manera, ¿no?, griego, sino que en el fondo aquello que es central en la mitología griega y por eso la hace tan particular, ¿no?, es que tiene fundamentalmente un trasfondo histórico y que tiene una función de aglutinamiento del pueblo, ¿no es cierto? El pueblo griego es un pueblo bien especial, ¿no? O sea, si uno mira históricamente, ¿no?, el pueblo griego es el pueblo que más insistió y persistió en la idea de las ciudades-estado, la llamamos nosotros equivocadamente, de las polis libres, ¿no? Y las polis, hubo polis muy pequeñas y otras no tan pequeñas, ¿no? Y el problema precisamente que desata, en términos concretos, en el siglo V, la guerra del Peloponeso, es cómo finalmente comienzan a producirse fenómenos de orden imperialista, especialmente entre Atenas y Esparta, que tratan, ¿no es cierto?, de traer a los otros pueblos a su molino, digamos, ¿no? Comenzando a anular las facultades de otros pueblos. Ahí aparece, ¿no es cierto?, la masacre de Samos, ¿no es cierto?, que hacen los atenienses. Ahí están el problema, digamos, en Platea, digamos, de los espartanos con los atenienses, etcétera, ¿no? Es decir, cómo en el fondo el problema, lo que genera la guerra es la pérdida de la independencia, de la libertad, finalmente, de aquellas polis que son más pequeñas. ¿M? Yo creo que el asunto, el concepto de libertad es un concepto muy importante en los griegos, ¿no? La idea eh, de ser reinos independientes, ¿no? O sea, independientemente de que en tiempos micénicos uno podría pensar que el concepto de individuo, de ciudadano, no es un concepto desarrollado, sí podemos pensar que los distintos reyes, los distintos anax, ¿no?, que así es el nombre griego correcto para reyes, los distintos anax, ¿no?, Eh, quieren conservar cada uno su independencia. Y por eso, ¿no es cierto?, es que existe este pacto en la Ilíada, y perdonen que la digresión, ¿no?, de que los distintos reyes que pretenden a Helena se comprometen, ¿no es cierto?, ante la posibilidad de que solo uno de ellos sea el que se quede con Helena, se comprometen a asistirse unos a otros en caso de que Helena o su marido, el suertudo, digamos, que se queda con Helena, corra peligro. Y es lo que ocurre y la razón por la cual están todos obligados, ¿no es cierto?, a irse a la guerra de Troya. Y es por eso que Palamedes va a buscar y a demostrar que, ¿no es cierto?, que Ulises está fingiendo la locura. Dime, Sergio.
Oye, una duda muy puntual. Micenas. Tú lo has mencionado de distintas maneras, Micenas, y aparece como Micenas es una cultura, es una civilización, es una ciudad también. Eh, Hubo una ciudad micénica que se llamaba Micenas, que era una ciudad muy importante, y otras aledañas. ¿Cómo era esa parte? Porque como el origen de Eh, todo está ahí, entonces hay como distintas, como Micenas se aplica a distintas cosas, parece. Mira, sí, Micenas es en realidad una ciudad, como origen, digamos, de la palabra. Mikenes en griego, o Mykinae. Eh, Se le llama civilización micénica básicamente gracias al señor Schliemann. Schliemann, que era Ujú. un alemán que se entusiasmó y que creía y juraba, ¿no es cierto?, que la Ilíada era un texto histórico y partió entonces a buscar Troya y encontró Troya, dejó la crema, según los arqueólogos, porque en su afán de encontrar los tesoros, ¿no?, destruyó algunas de las capas superiores, digamos, de los estratos superiores que en Kizarlik, ¿no? Y él encontró y entró en Micenas, que fue la primera ciudad que él descubrió en la Grecia continental, y descubrió estas famosas cosas de metal, estas máscaras de oro, una de ellas reputada como la máscara de Agamenón, etc. De ahí en más, los arqueólogos le concedieron el nombre de micénica a esa civilización que generó esa cultura, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, el pueblo que desarrolló esa cultura se descubrió que era un pueblo de habla griega, ¿no? Eso se reveló prácticamente recién a partir de los años 1950, cuando Michael Ventris logra descifrar las tablillas encontradas, las tablillas de arcilla que fueron encontradas en el Palacio de Pilos y en el Palacio de Orcómeno, básicamente, más algunas en el Palacio de Cnoso, que se cosieron fortuitamente por los incendios de sus palacios, y entonces se pudo descubrir, ¿no?, que las palabras ahí consignadas eran palabras griegas, correspondían al idioma griego. Anterior, por supuesto, con algunas pequeñas diferencias, como ocurre, digamos, si nosotros nos comparamos con el castellano del siglo XVI, tenemos nuestras diferencias y es normal, ¿no? ¿Cómo estaba organizado esto? En realidad, evidentemente, el modo de construcción arquitectónica de las ciudades permite sostener, ¿no?, que se trata de reinos independientes, ¿m? Que funcionan como funcionó en Europa el modelo medieval, ¿no? Es decir, los reyes, ¿m?, construían sus eh, castillos, palacios, ¿no? Generalmente en partes altas que amurallaban, y en esos lugares, en esos palacios, tenían bodegas donde concentraban las producciones agrícolas, los granos, donde concentraban las herramientas de trabajo, donde concentraban los armamentos, los carros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso uno de alguna manera lo entrevé en la Odisea cuando viene ¿cierto?, la descripción de dónde están las armas que tiene Ulises, qué sé yo, ¿no? Por lo tanto, eran soberanos de todo un territorio y ellos asignaban tierras y cobraban un porcentaje a los campesinos, a los desposeídos, y había quienes vivían dentro de la ciudad, es decir, dentro de palacios, y otros que vivían fuera. Entre ellos tenían relaciones claramente de parentesco, ¿no? Algunos de otros, es decir, como en las sociedades medievales, feudales, ¿no es cierto?, se producían matrimonios de conveniencia, qué sé yo, ¿no? Todo eso de alguna manera está reflejado en la mitología o en la historia mítica, digamos, para decirlo de alguna manera. ¿Cuán independientes eran unos de otros? Es difícil determinar, ¿no? Porque de esos reinos, había dos que eran muy, muy, muy poderosos. Micenas era el más rico, el de mayor extensión, el que producía más bienes, digamos, ¿no? Y el otro era Tebas. Junto a eso había otros
de mediana importancia, pero también bastante connotados, como eran Tirinto, Orcómeno, y antiguamente y anteriormente, ¿m? Iolco. Iolco, que es la ciudad de la cual, ¿no es cierto?, parte este mito, que es el mito de Jasón. Sí. Y ese es un punto importante en esto, en relación precisamente a los argonautas, porque si ustedes se recuerdan de la lectura, se les llama minias a los tripulantes de esta nave, ¿no es cierto?, los argonautas. Los minias o minios. Pues bien, aquí hay un tema que es un tema de larga controversia entre los arqueólogos y los historiadores, ¿no? Existe un pueblo que es el pueblo de los minios, que es un pueblo, según una arqueólogo-antropóloga canadiense, Emily Vermeule, ¿no? O Emily Vermeule, vaya uno a saber cuál es de verdad, ¿no? Que dice que la cultura minia es una cultura prehelénica, ¿m? Y cuando llegan los primeros griegos, que llegan alrededor a la península de los Balcanes, más o menos alrededor del entre el 1600 y el 1500, ¿no? Llegan con tal ímpetu que se apoderan del universo de los minios, ¿no? Pero incorporándolos a, a su sistema político, digamos, ¿no? Son conquistadores que no destruyen lo que encuentran, sino que solo lo dominan. ¿M? Que es un poco como lo que hicieron después los turcos en su avance de Armenia, qué sé yo, ¿no? Que dominaban militarmente, pero no destruían la cultura, ¿no? Por eso, bueno, eso vino después con Kemal Atatürk, ¿no? Entonces, es muy probable, siguiendo esa línea de pensamiento que nos propone Vermeule, ¿no? Es muy probable que la historia de Jasón sea una historia mucho más antigua que otras historias que nos vienen de Grecia, ¿no? Entonces, Oye, ¿sí? Ah, pensé que alguien me habla. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta historia, no? Esta historia se trata de un viaje, pero aquí tenemos la pregunta de ¿qué tipo de viaje, no? El universo minio, que era un universo que conocía una muy bella cerámica, muy simple, cerámica gris, ¿no es cierto?, de forma simple, exportada aparentemente, se han encontrado restos en las costas del Líbano, en las costas de Asia Menor, algunos en costas del Mar Negro o Euxinoponto, como que es el mar donde va ese joven Jasón, digamos, ¿no? eh, Permite la idea de pensar que este viaje es un viaje que está en la memoria del pueblo griego de mucho antes, de los más antiguos, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se piensa que es el vellocino de oro? Porque aquí lo que nos importa, básicamente, ¿no? Es el núcleo del tema, es el vellocino de oro, ¿cierto? ¿Qué es el vellocino de oro? Según nos cuenta el cuento, ¿no es cierto? El vellocino de oro es la piel de un carnero de oro, ¿no es cierto?, que ha sido enviado por los dioses para que la mujer de Adamante, ¿cierto?, Eh, la primera mujer Nefele, madre de Frixo y de Hele, ¿no es cierto?, pueda salvar a sus niños y entonces los monta, porque están perseguidos por Ino, que es la hija de Cadmo, que se casa en segundas nupcias con este Atamante, ¿no es cierto?, para que los niños puedan salvarse, ¿no? Y puedan salvarse volando, ¿no es cierto?, en este carnero alado de oro, y que, bueno, en medio de este viaje alado, ¿no es cierto?, la niña L se cae, ¿no es cierto?, y se mata en el mar de Mármara, hoy en día, o en esa época, el Esponto, pero lleva a Frixo hasta el reino de la Cólquide, ¿no es cierto?, el reino de la Cólquide,
Tiflis, en realidad, ¿no? En el reino de la Cólquide reina, por supuesto, un hijo del sol, Eetes, ¿no? Eetes es hermano de Circe, que vivía en la isla de Eea, ¿cierto? Se supone, y aquí es donde entran otras cosas que son interesantes, Eetes es hijo del sol, igual que Circe, pero Eetes tiene su reino, ¿no es cierto?, en el oriente, es decir, en el lugar del nacimiento del sol, en Levante, por decirlo de alguna manera, en el Levante del universo conocido, y Circe, la maga que nos encontramos después, ¿no es cierto?, tendría su isla en el poniente. Es decir, este universo, ¿no?, el universo que domina, digamos, el mundo conocido, está regido por los hijos del sol. Entonces, ¿cuál es el viaje, finalmente, si uno lo piensa simbólicamente? El viaje de Jasón, ¿no es cierto?, es un viaje al origen del sol, al lugar donde nace el sol, al lugar donde nace el día, ¿sí? Con respecto al vellocino de oro, hay varias hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que representa? ¿No es cierto? Hay varias explicaciones como súper concretas, ¿no? Hay quienes sostienen que en el pueblo de Georgia, antiguamente, pero en tiempos históricos, pero antiguamente, la piel ¿Ya? de los corderos, ¿no?, se usaba en los lavaderos de oro, se extendía Ujú. en un marco y se usaban los lavaderos de oro porque los pelos del cordero atrapaban las pepitas que venían en el agua. Era como ese platillo que tienen los buscadores de oro, ¿no? Pero era más bien Sí. que retenía, digamos, los acueductos auríferos, digamos, ¿no? Retenía las pepitas. Y que se ponían posteriormente a secar al sol antes de sacudir, ¿no es cierto?, colgados de un árbol, antes de sacudir las pepitas. Hay una explicación por ahí que, bueno, eso a mi juicio un poco, claro, es una explicación, puede que sea efectivamente que corresponda a algo similar, ¿no? Eh, pero no hay testimonios históricos anteriores a esto que se refiere, ¿no? Otras hipótesis sostienen que en el fondo esto tiene relación directa con el trigo que viene de la zona del Mar Negro, ¿no?, que precisamente las zonas del Mar Negro son las zonas trigueras, digamos, de Europa, ¿no? Especialmente Crimea y lo que era Ucrania, lo que es Ucrania hoy en día, y también las Ujú. costas de lo que es hoy día Georgia, porque en realidad la Sí. Cólquide es Georgia, corresponde, Ah, corresponde al reino o a la república hoy en día de Georgia, ¿m? Patria del poeta Pushkin. sí. Entonces, eh, esa es una posibilidad. ¿En qué consiste el viaje, finalmente, no? Es muy probable que en este viaje haya un gran trasfondo histórico, ¿no? Eh, que tiene que ver con el viaje. ¿Y cuál es la hazaña, ¿no? ¿Y por qué es heroico? Porque da la impresión de que es uno de los primeros viajes a esos universos que serán después una ruta marítima muy constante de los pueblos griegos, ¿no? Es decir, todo Sí. lo que es la colonización, que se llama el periodo de la colonización griega del siglo octavo y séptimo, ¿no? Eh, Sí. Parte fundamentalmente hacia allá, ¿m? En Crimea, Odessa, por ejemplo, ¿no? O sea, que Ucrania vendía, en las zonas del Ponto, que es un poco antes de llegar a la Cólquide, ¿no? Entonces, ya hay un camino recorrido, es decir, hay alguien, ¿no es cierto?, que abrió ese camino. Es decir, y en ese sentido, el mito tiene un trasfondo histórico, ¿no? Hay un trasfondo histórico que es de los primeros viajes, estaríamos hablando del 1500 antes de Cristo, ¿no?
porque es tan antiguo como eso, a mi parecer, ¿no? Dado que nos referimos a los minias. Puede que yo esté muy equivocado, que sea una interpretación antojadiza, ¿no? O sea, interpretaciones puede haber y muchas, ¿no? Pero a mí me hace sentido lo que yo digo, por eso lo digo, ¿no? Pero no, no es la verdad. O sea, claramente puede que haya otra explicación que sea más de la que yo no esté al tanto, digamos, ¿no? Dime, Sergio. Oye, hay una relación también con la palabra colquidez y cobre, o leí algo así, que había una conexión también con metales del colquide. Sí, se ha explorado eso, ¿no? Se ha explorado porque se parece a la palabra jalcos, que es la palabra para el cobre en el griego clásico, calcos, ¿no? De ahí viene la calcografía, ¿no? O la calcomanía, o la calca, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, sí, dime, Ana María, Perdona, Pedro, es que sabe, ay, de nuevo me pasó esto. ¿qué te pasó? Nada que me salí, no sé dónde estoy ahora. No, si estás ¿Ya? aquí, te veo. Te estamos viendo, por lo menos te ves muy Nosotros te Ya, claramente. vemos en el ya. espacio sideral, Entonces, pero te vemos. Lo que pasa es que estás en medio del espacio, pues, Ana María, eso pasa. claro, claro, exacto. Entonces, yo no tengo imagen ahora de ustedes, pero todo esto que está diciendo Pedro es algo que me permite entender lo que a mí me ha pasado al leer esto. Yo ¿Ya? estoy leyendo el capítulo de Kerenji, de los héroes griegos, ¿Ya? ¿ya? Y resulta que yo no he avanzado mucho, ¿Ya? porque yo he disfrutado cada página y como a mí me importa la historia y la geografía, y yo estoy empezando a viajar con Jasón. ¿Ya? O sea, este tema del viaje me he detenido al comienzo en toda la genealogía, pero después en cada paso y he visto mapas Sí. eh, y voy siguiendo el mapa y buscando los lugares. Entonces, cuando tú hablas de Georgia, bueno, yo estoy en mi escritorio, yo tengo un mapa mundi y ahí estoy viendo Georgia en grande y estoy recorriendo como todo el norte de Turquía Sí. y he disfrutado mucho. Es que yo creo que efectivamente es un viaje, es un viaje muy geográfico, más geográfico de lo que sería la Odisea, a mi juicio, ¿ya? Sí, Porque se detienen y hace como descripciones bastante exactas, ¿no? Cuando habla de exacto, la que hay isla, a la isla de el trasfondo Lemnos, histórico, claro, y todo lo que va pasando. Entonces, cuando yo llegué a la sesión de hoy día, vi que se habían metido inmediatamente en las profundidades y yo les quería contar, ya, y yo les quería contar que yo estoy empezando el viaje y he disfrutado de cada página, he aprendido muchos lugares, me maravilla la cantidad de personajes, Natalia hablaba de lo abigarrado y la cantidad de personajes y de lugares y de las cosas que van pasando. Y la palabra apolínea, porque Kerenji habla el tema de la apolínea, porque yo pensaba que Apolo era el dios de la belleza. Y resulta que Apolinio es otra cosa, es la serenidad. En el diccionario vi que era eh, un equilibrio elegante. O sea, perdonen, ustedes están en las profundidades, yo voy por las costas del Mar Negro. no, Ana María, Diciendo una cosa preciosa, Ana María. estás ¿Ah? diciendo unas cosas Estás maravillosas. diciendo una cosa preciosa, así que yo te estoy escuchando feliz. Sí, no estamos en ninguna profundidad, estamos en otra hebra no es más profunda que lo que tú estás viendo. Porque yo creo que lo que tú estás viendo que es bien importante, ¿no? Porque da cuenta de qué tipo de viaje es también. Es decir, hay en este viaje que es un viaje arriesgado, yo Sí, imagino que para
voy a hacer un paralelo totalmente distinto. Yo me imagino que cuando Jotu Matúa tomó su catamarán para salir de las islas, no me acuerdo si salió de Samoa, que dicen, o si salió de Tahití, y se aventura en el Pacífico hasta llegar a este accidente que es Isla de Pascua, Rapa Nui, ¿no es cierto? Sí, Debe haber sido un viaje a la muerte, po. Debe haber tenido un arrojo, ¿no es cierto?, tremendo para lanzarse en esa aventura, ¿no? Si uno piensa también en lo que fue el viaje, por ejemplo, de Fernando de Magallanes con Sebastián Elcano, tiene que haber sido, o sea, es un viaje a la muerte, o sea, toda esta imaginería medieval, ¿no es cierto?, de los mares llenos de monstruos, de dragones, al fin, etcétera, etcétera, es también un cuento que tiene que ver con, vamos a lo incierto, ¿no? Y lo incierto, lo más probable es que sea la muerte, siempre, ¿no? claro. Por ejemplo, en el caso del paso de las simplegadas, que le llaman, ¿no? De estas rocas movedizas, Ujú. ¿no? Sí, Es bien interesante lo que dice el mito, que una vez que ellos pasan, las rocas se fijan y Ujú. quedan inmóviles. sí, Mm. sí, Y eso tiene que ver también con, si tú no, lo piensas bien, con el conocimiento. Cuando uno no conoce algo, ¿no es cierto?, es siempre peligroso. Por eso esa imagen, ¿no es cierto?, esa imagen maravillosa de la paloma, ¿no? Que dice, sí, envía una paloma, ¿no? Y si la paloma puede pasar, entonces tú puedes pasar. Y tienes que sí, pasar en el momento en que la paloma pase, ¿no? Es decir, es como mutatis mutandi, ¿no? Es como cuando Noé tiene en la Biblia, ¿no es cierto?, tiene la duda de cuánto más va a estar su barca en las aguas, ¿no? Y Yahvé le dice, o le aconseja enviar una paloma y la paloma vuelve con una rama de olivo, ¿no es cierto? Mm. Y entonces él se cerciora de que esto ya ha terminado, que ha regresado la paz y que el mundo vuelve a ser de alguna manera algo familiar, ¿no? claro. Lo mismo en términos reales, históricos, es lo que nos cuentan, ¿no?, de Rodrigo de Triana, que gritó tierra cuando vio la gaviota, ¿no? Claro, Es claro. decir, Y las ramitas. claro, entonces cuando tú en el fondo es una forma de decir cómo conocer el entorno. Y una vez conocido el entorno, ya hay certezas. Se pudo pasar. Hemos vencido, ¿no es cierto?, esa incógnita. Hemos vencido esas fuerzas tremendas que nos amenazan, ¿cierto? Y entonces, como hemos vencido esas fuerzas tremendas que nos amenazan, los dioses se apiadan de los hombres y las fijan en la tierra. Y entonces ya no es problema, ya se puede pasar. Por eso Jasón es un aventurero tremendo, ¿no es cierto? Por eso es que tiene esa calidad de héroe, independientemente de quien haya sido en realidad, ¿no es cierto?, de que es quien abre las rutas. O sea, es tan magnífico como un Sebastián Elcano que abre la ruta, o sea, o como Vasco Núñez de Balboa que da vuelta, ¿no es cierto?, no, no es Vasco, África. al África, ¿no? Entonces, se abren las rutas, ¿no? Lo incógnito pasa a ser conocido, ¿no? Y yo creo que el Pero hay viaje, muchos siglos de diferencia. hay muchos siglos de diferencia, evidentemente, ¿no? Pero yo entiendo que para el mundo europeo lo desconocido era muy tremendo, muy terrible, ¿no? Había mucho temor, ¿no? Entonces, aventurarse a lo desconocido en una empresa de esta envergadura que no se sabe qué es lo que va a ocurrir, es un viaje a la muerte. Entonces, todos los elementos, todas las cosas que van encontrando son tareas, ¿no es cierto?, que deben vencer. Así, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de las mujeres de Lemnos. Así, con el caso, ¿no es cierto?, del adivino, que es el Sí, adivino ciego, ¿no es cierto?, que está impedido, ¿no?, de comer porque las arpías, ¿no es cierto?, le embadurnan de heces la comida, ¿no es cierto?, y que tienen que venir
dice la profecía que él dice, ¿no es cierto?, que tienen que venir unos griegos, dice, ¿no? ¿No? Que está profetizado que vendrán y los liberarán de esto, ¿no? Es decir, el contacto con lo humano, es decir, el conocer limpia. En este viaje se limpia ese miasma que era este universo, ¿no es cierto?, plagado de las arpías, ¿no es cierto?, que amenazaban a un vidente, es decir, a alguien que tiene que es un representante en el fondo de los dioses sobre la tierra, porque eso es un vidente, ¿no es cierto? Está consagrado por Apolo, es Claro. Apolo quien le ha dado, ¿no es cierto?, la facultad de ser, ¿no es cierto?, un vidente. ¿Mm? Ellos vienen a liberarlo, pero eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que se hace la luz. ¿No? Sergio. Sí. No, yo me quedé también con la impresión, la sensación más bien, de un viaje más maravilloso de los que hemos visto hasta ahora, o sea, con más elementos benignos, digamos. Ya el hecho del cordero, el vellocino con alas de oro, marca una cosa muy fantástica, pero muy, muy bella también. Hay como, lo encuentro menos truculento, por así decirlo, que otros viajes, y además lo otro es que da la impresión de que el héroe acá se logra rodear de otros héroes, es como un conjunto de Sí, héroes, versus sí, Heracles, que era solo él con su sí, mazo y su arco, luchando contra todo lo que se viniera encima. Aquí hay como una aventura compartida, es como otra concepción del viaje, no sé, también sí, tiene como ese elemento un poco. Claro, yo creo que que ese es el elemento central, ¿no?, que permite imaginar una mancomunidad de este pueblo griego, que hace en conjunto la hazaña, ¿no? Históricamente, si uno lo piensa bien, históricamente los griegos eran un pueblo que no conocía el mar. ¿No? El pueblo, digamos, como pueblo indoeuropeo, ¿no?, que baja, para decirlo de alguna manera en burda, baja, ¿no es cierto?, a la península de los Balcanes, se encuentra y llega a un territorio que es, como es Grecia, que es un territorio totalmente rodeado de agua, ¿no es cierto?, absolutamente por todos lados, de un agua que no es el agua corriente de las fuentes y que ellos no conocen y para la cual no tienen una palabra. Y ellos utilizan, los griegos, una palabra que no es griega, que es la palabra thalassa. Thalassa, de ahí viene la talasocracia, ¿no es cierto?, que es una sí, palabra pregriega, y ellos le incorporan. Entonces, también está, ¿no es cierto?, para este pueblo el desafío de entrar al mar, usar el mar, y usar el mar en una barca que se construye con indicaciones divinas. Es Atenea, que es la gran carpintera, ¿no es cierto?, artesana, ¿no?, los ayuda a construir esta barca. Y los ayuda a construir además esta barca con árboles que son de ahí mismo, ¿no es cierto? Pero además incluyen un árbol sagrado que es un roble que habla, porque es un roble que viene del oráculo de Zeus en Epiro, claro, en Dodona, ¿no es cierto?, que es un oráculo bien especial, porque es un oráculo al cual están consagradas solamente unos calderos de bronce que suenan con el viento, y los sacerdotes interpretaban el sonido para dar el oráculo, ¿no? Es decir, son árboles igual que el sonido de las hojas, ¿no? Son árboles que hablan, que dan, ¿no? ¿Quién sabe quién sería ese Zeus, ¿no? Pregriego, ¿no? Una divinidad de los bosques, probablemente, ¿no?, que debe haber acompañado eh, a este pueblo nómade, que era nómade, ¿no es cierto?, que llegó a esas regiones, ¿no?, con su ganado probablemente y su vida de recolectores, ¿no? Si vienen a instalarse recién ahí, ¿no? Entonces, ese es un elemento que ellos incorporan a este barco, ¿no es cierto?, que los lanza por primera vez al mar, y es un barco protegido en el fondo. Es un barco que está
es una nave que está bendecida, ¿no es cierto?, por los dioses, que tiene todos los buenos augurios posibles para este viaje, ¿no? Y para ello vienen todos los dioses y los hijos de los dioses, están los dioscuros, están todos los héroes ahí, ¿no? Y Qué todos... entretenido, Pedro. Sí, y bueno, y tan es así que a medida que pasa el tiempo, que avanza, ¿no? Van incorporando en la mitología, van incorporando nuevos héroes, ponen a Teseo, después ponen no sé quién. Entonces todos los pueblos, como en la Ilíada, todos los pueblos se van sumando y quieren ser parte, haber sido parte de esta gesta, de esta gran gesta que es el dominio en el fondo del arte de navegar, que los lleva hacia tan lejos, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, en ese sentido, la recomendación que le da el adivino cuando les dice, cuando el agua, Mm. no sé cómo no sé cómo lo dice, pero es decir, cuando el agua, la roca la mueva y se produzca el vacío y vuelva y se llene con el ímpetu, ¿no es cierto?, ese espacio, ustedes lo que tienen que hacer es manejar firmemente los remos. No suelten los remos porque de eso depende que la roca no los aplaste. Y viene la descripción de cómo pasan, ¿no es cierto? Y que el agua los succiona, los vuelve hacia atrás, y que desesperados ven cómo se les viene encima la roca y reman, y reman, y reman, ¿no es cierto? Hasta que las ninfas los ayudan, ¿no es cierto? Y ahí hay una alegoría, ¿no es cierto? Que los toman en el aire, se los pelotean, casi como un partido de voleibol, ¿no? Por encima de las aguas para sacarlos al otro lado y llevarlos al Ponto, que es decir, al Mar Negro, ¿no es cierto? Que es un mar calmo, un mar que ya no es amenazante. La pregunta que yo me haría frente a esto es ¿por qué no es amenazante? Es porque ya hay un conocimiento de las aguas difíciles, ¿no? Y porque van bordeando. Entonces aparecen otros peligros. O sea, sigue siendo el territorio, ¿no es cierto?, un territorio desconocido, amenazante por lo tanto, ¿no? Y aparece el encuentro con este rey, ¿no?, que desafía a todos a un combate, a un pugilato. Y es un pugilato fatal, porque él, este rey, ¿no es cierto?, desconocido, ¿no?, eh, destroza a todos quienes se le oponen. Pero aquí aparece uno, ¿no es cierto?, que es capaz de destrozarlo. Y ahí entonces pueden volver a seguir el viaje. Es decir, hay una como constatación a mi juicio, ¿no?, de la capacidad de estos personajes, ¿no?, de ir, no sé si iluminando lo desconocido en el fondo, dominando lo desconocido, pero sin destruirlo, ¿no? Porque cuando nosotros entramos, por ejemplo, en el caso de las islas, de la isla de Lemnos, ¿no?, donde Sí. están estas mujeres viudas que han asesinado a todos los hombres, los han expulsado, ¿no es cierto? Eh, lo lógico que uno esperaría en la lectura, ¿no?, es que son unas salvajes y lo que hay que hacer, lo que deben que hacer estos hombres es llegar y pasarlas a todas a cuchillo para salvarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen? Vuelven a dar vida a ese espacio. Vuelven a entregar a ese espacio que está condenado por la viudez bruta, digamos, ¿no? Y provocada además, ¿no?, que por lo tanto condenado a no seguir reproduciéndose, es decir, a la muerte inmediata. ¿Mm? Ellos vuelven y en vez de entrar en una lucha, ¿no?, producen en el fondo una nueva generación. Se unen y dan y crean o recrean la estirpe de los lemnios, ¿no? Es decir, hay una, como dices tú, Sergio, hay una cuestión muy positiva, ¿no? Hay una cosa, comillas, diría yo, bondadosa, sin que sea bondadosa, ¿no? Pero no hay un afán destructor. El afán destructor aparece después.
Lo destructivo aparece en la confrontación, finalmente, con el padre de Medea, con el guardián, en el fondo, del vellocino de oro. Es ahí, en el fondo, donde tienen ya que aplicar las artes de la guerra, ¿no? Eh, no sé si vamos bien hasta acá. Si hay alguna duda. ¿Sí? Oye, Sí. pero sí, lo que bueno, tiene tantos lados todo esto, ¿ah? Pero lo de la isla Lemnos podría ser como una reconciliación del hombre con la mujer también. O sea, uno podría pensar que hay una valorización, un rescate de lo mejor de la mujer que ha matado a los hombres, pero hay un perdón, una cosa nueva, nueva vida, como dices tú. Pero el contrapunto de eso, que también es complejo, que bueno, yo me imagino que lo vamos a ver más, mejor, es Medea, que también es Claro, otro personaje impresionante, que así es es. fuente de vida y muerte, pero es más sofisticada, la encuentro yo como es un personaje muy, muy extraordinario. Es un personaje extraordinario en todo el sentido, ¿no? Extraordinario porque es un personaje, eh, si uno, por ejemplo, la compara con Clitemnestra, por ejemplo, ¿no? Que uno podría decir una mujer que tiene una cierto doblez, no es comparable. Es extraordinaria desde otro lado, ¿eh? Tiene una perfidia, si es que la tiene, divina, o es. Y aquí aparece algo que podría ser interesante, ¿no? ¿Cuál es? Tiene una dualidad tan profunda que podría ser comparable a la dualidad de Lilith, la segunda mujer, o más bien primera mujer de Adán, según el Talmud, ¿no? Lilith, que es la fuerza, ¿no? Y que es el mal y el bien al mismo tiempo, distinta de Eva. Eva es, ¿no es cierto?, una mujer más bien sometida, ¿no? Lilith es toda la fuerza, ¿no? Que tiene esa dualidad que es inherente a lo humano en cierto sentido, ¿no? Medea aparentemente en un principio tiene eso, ¿no? Porque está arrobada por un amor, ¿no es cierto? Para salvar a este joven que está condenado a muerte. O sea, desde el momento en que Jasón se presenta en Cólquide, ¿no es cierto?, en el palacio de Etes, está condenado prácticamente a la muerte. O sea, Etes dice, a este, al tiro a la olla, ¿no? O sea, ¿a qué viene este? Y entonces hay una acción salvadora de Medea, de este personaje que ha venido, ¿no es cierto?, descubriendo nuevos mundos, abriendo nuevos caminos. ¿No? Pero al mismo tiempo, para lograrlo, ella tiene, ¿no?, que aplicar toda la maldad de la que es, eh, claro, poseedora, ¿no es cierto?, de la que es capaz, ¿no?, para evitar eso, es decir, para evitar la destrucción de Jasón. Porque en el fondo, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, Etes le pone algunas pruebas más o menos duras a Jasón, ¿no? La primera de ellas, ¿no es cierto?, es arar una cuadra eh, maya, digan. Perdón que te interrumpa. No, está A bien, está mí, bien. como trajimos aquí a colación a Medea y a Jasón, a mí me llama la atención la ingratitud salvaje de este macho, perdónenme que se lo diga. Después Sí, que Medea lo ha salvado de todo, porque ha sido fantástico, ha usado todas sus artes y sus artimañas, el tipo por 2 pesos, por hacerse el rey, que es lo que le gusta, querer ser rey, quererse apoderar de la riqueza del rey, del otro reino, la deja así como que bota un pañuelo. Eso me parece salvajemente duro. No sé qué significará, qué sé yo. Eso digo yo nomás. ¿Qué puedes decir de eso? De esa maldad del macho. O sea, hay miles de cosas. Ahí está la obra de Eurípides, ¿no?, que es muy importante en eso, ¿no? Ujú, La famosa Medea, ¿no? ujú. Eh, Nada, pues, ¿qué va a decir uno, no? O sea, efectivamente es lo que él hace. Efectivamente, en realidad,
es un héroe en una parte y es un no héroe en otra, ¿no? Ujú, Es decir, también participa de una cosa que es muy cara, querida, digo, a los griegos, ujú, que es ujú, que las cosas son lo uno y su contrario, ¿no? Es algo que está más o menos presente constantemente en el pensamiento griego, ¿no? ujú, Es esa dualidad, ¿no? ujú. Eh, la tiene Medea esa dualidad. Hasta ahora tenemos un Jasón que es todo fantástico, ¿no? Pero también muestra su dualidad, ¿no? Mm, Eh, y todos, de alguna manera, van mostrando sus dualidades, ¿no? Es decir, para el universo griego, yo creo que es súper importante la idea de que las cosas no son exactamente en una dirección, son, ujú, son dos. Veíamos en la Ilíada, por ejemplo, eh, cómo son de alguna manera dobles, ¿no es cierto?, los personajes, ¿no? El ujú, doble Agamenón con Aquiles, ¿no? ujú, Cuando se enoja y después va y le pide perdón, etcétera, ¿no? Eh, hay algo ahí en el pensamiento griego que no entiende las cosas de manera unívoca. Yo creo que eso está siempre muy presente, ¿no? Siempre, ujú, siempre muy presente. Y yo creo que está muy presente también en este mito como en otros, ¿no? O sea, la historia aquí es, porque si tú partes, por ejemplo, en el caso del vellocino de oro, el cordero de oro, ¿no es cierto?, que parte para salvar a estos niños, la salvación es a medias, ¿no? Porque uno de los cabalgantes, ¿no es cierto?, de este cordero, que es la niña L, cae y muere. O sea, la salvación no es posible en su totalidad, ¿no? Una parte. Luego, Frixo llega, ¿no es cierto?, al palacio de Etes, pero tiene que cuidarse, porque es salvado, pero al mismo tiempo está en peligro, ¿no? Tanto es así que quiere volver, ¿no? En una parte del mito, él quiere volver, se va y aparece en otra isla, ¿no? Eh, Eetes aparece como el hijo del sol, ¿no es cierto?, luminoso, por una parte, que supuestamente va a recibir bien, ¿no es cierto?, a estos expedicionarios, pero lo primero que hace es querer deshacerse de ellos, ¿no? ujú. Yo, yo siempre he hablado con respecto, por ejemplo, al tema de la tragedia, ¿no? Para retrotraerme un poco, que mi tesis es que el problema de la tragedia no es el problema del destino, sino el problema de la libertad, ¿no? Y la libertad es siempre trágica porque uno nunca sabe exactamente cuáles son los resultados o podrían ser los resultados de nuestras acciones. Y eso porque no sabemos exactamente cuál es el punto dual de las cosas, ¿no? Sí. O sea, nos podemos engañar muy rápidamente diciendo, no, Perico de los Palotes es así. Pero Perico de los Palotes es así, pero también es asá, La dualidad, claro, como mínimo, el ¿no? bien y el mal, lo bueno y lo malo que todos Claro, llevamos. el Jekyll y Hyde, digamos, ¿no? Para Ujú, ponerlo así como de manera ujú, más exacerbada, ¿no? Entonces, claro. es un tipo de pensamiento que hace que estos mitos, y vuelvo atrás, no sean mitos explicativos o conducentes a una enseñanza muy clara, sino que más bien si es que tienen alguna enseñanza, es la enseñanza de que eh, todo es posible, ¿no? Es decir, nos encontramos con este sujeto, este rey, que desafía a todos a puñetes, ¿no? Eh, a un pugilato duro hasta la muerte, ¿no? Y uno esperaría que cuando es vencido este rey, ¿no?, los argonautas decidieran eliminarlo y no lo hacen. Hay una serie de cosas que a mí me parece que no ocurren como uno esperaría que ocurrieran. Caso de Lemnos, caso de este, ¿no es cierto? Otras que sí, ¿no? Estos niños que
los hijos de Bóreas, ¿no es cierto?, que se deshacen de las arpías y que las persiguen. Uno dice, sí, las van a matar, pero le dicen, no, no se pueden matar. Hasta aquí nomás llegó la carrera, vuélvanse. Y se vuelven, ¿no? Entonces, si bien el peligro es eliminado y se va, y eso está claro, no está eliminado de manera total, Ujú. porque está el compromiso de Iris, ¿no es cierto?, de que la van a dejar, lo van a dejar a él, ya no lo van a jorobar más, ¿no? Pero están ahí, no han sido eliminadas. No es como en el mito de Edipo en que la esfinge se autodespeña, digamos, ¿no? Y desaparece. No es como en el mito de Heracles, ¿no es cierto?, en que la hidra de Lerna es eliminada, en que el león de Nemea es eliminado, en que todo es despejado para nunca más aparecer, ¿no? Aquí no, en este viaje es un viaje que es mucho más terreno en ese sentido, ¿no? Que deja la dualidad y que depende en el fondo de cuán buenos en un sentido no moral, sino que de cuán buenos sean en lo que hacen los que están viajando, ¿no? Si son buenos guerreros, si son capaces de enfrentar el peligro, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la historia de Hilo, ¿no? Que es este joven tan querido por Hércules, ¿no? Que se pierde en el bosque, ¿no es cierto? Y es raptado por una ninfa de la fuente que se lo lleva, ¿no? Es como la ondina de las ondinas de las mitologías alemanas, ¿no? Y entonces Hércules, ¿no es cierto?, que es el gran héroe, ¿no?, se empieza a preocupar, ¿no es cierto?, de su amigo y lo empieza a buscar y lo empieza a buscar y no lo encuentra y de pronto se da cuenta que la nave se ha ido y que lo han dejado a él solo, ¿no? Y se siente pasado a llevar, ¿no? Él, que ha vencido todos los monstruos, de pronto se siente solo y perdido, ¿no? Hay muchas muestras en esta historia de varias dualidades, ¿no? Que, nosotros creo que las vamos a encontrar después en el pensamiento griego en general, digamos, y en otros mitos, ¿no? Medea es efectivamente una mujer difícil, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que representa en realidad Medea, no? Medea es la hija del sol, sí, es verdad, pero es una maga. ¿Qué significa ser una maga, no? Porque nosotros, frente a los griegos, y en lo griego, nosotros no hablamos de magos. Los griegos hablan de adivinos, hablan de videntes, pero no hablan de magos. Los videntes y los adivinos lo que hacen en el fondo es leer las señales de los dioses, ¿no? Pero no tienen la capacidad de transformar la naturaleza. No son magos en el sentido de que no pueden influir en cómo suceden las cosas. Pueden advertir de no hacer tal cosa porque espera tal cosa o espera tal otra, ¿no? Lo dice del mismo adivino ciegos. Yo no puedo decirlo todo. A mí me castigaron los dioses, me dejaron ciego por revelar todo. Y claro, es cierto. Hay una conciencia en el fondo del conocimiento de la realidad que hace que en el fondo, sí, es que no se puede saber todo. No se puede transformar la realidad. Entonces, ¿cuál es el peligro de Medea? ¿Por qué Medea es lo que es? Porque es una maga, es decir, pertenece además, y aquí está digamos, lo extraño para la historia, pertenece a una cultura distinta, ¿no es cierto? Y es una fuerza indomeñable, ¿no?, que tiene la capacidad de incidir en cómo operan las cosas naturales. Es casi como una diosa, ¿no? Porque Deméter, ¿no es cierto?, a Deífobo lo pone al fuego para hacerlo invulnerable. Ella conoce más o menos el mismo secreto, ¿no? Que efectivamente le funciona, pero en el caso de
peleas no funcionan, ¿no? De pelea, ¿no? ¿Por qué? No funciona porque ella no quiere que funcione, porque ella se ha puesto en la mente, ¿cierto?, como objetivo hacerlo desaparecer, que muera, por venganza, ¿no? Ella es de otra realidad, y eso también, ¿no?, puede ser un motivo para la extrañeza, ¿no es cierto?, de Jasón, porque Jasón finalmente no se queda en el reino de Yolco, ¿cierto?, y parte a Corinto. ¿Por qué parte a Corinto? Porque lo echan, porque decide irse, no sabemos, pero se instala en otro lugar. ¿Qué es finalmente Jasón? Jasón es un explorador que se transforma en un conquistador. Es decir, comete y anuncia el, comillas, pecado de la codicia, que es lo que tú señalabas, Maya, es decir, se transforma en alguien, ¿no es cierto?, que se entrega por dos chauchas, digamos, ¿no? O sea, tanto es así que Eurípides en su tragedia Medea lo pinta realmente como alguien miserable, realmente como alguien muy poca cosa. Es decir, se da el lujo, ¿no es cierto?, Eurípides, de agarrar a un héroe muy venerado, ¿no?, y ponerlo en la escena y decir, este es una nada, es un hombre que se mueve por sus intereses, ¿no?, que es capaz de vender a la mamá con tal de tener un buen pasar. En la obra, ¿no es cierto?, en la obra en Medea, Eurípides lo hace decirle, mira, yo me caso con esta niña para que nuestros hijos tengan una buena educación. ¿De acuerdo, Natalia? Sí. Muy Entonces, contemporáneo. súper contemporáneo, ¿no? Entonces, también hay ahí una dualidad, ¿no? Es un viaje bien, bien especial, ¿no? Entonces, Medea es una fuerza. Él trae con él, al recuperar el vellocino de oro, mira lo que pasa. Él, con la ayuda de la maga, ¿no es cierto?, consigue dominar a los bueyes, estos bueyes con los que tiene que arar, ¿no es cierto?, que tienen pezuñas de plata y cuernos de oro y que además echan fuego por sus fauces, ¿no es cierto? La maga, ¿no es cierto?, le da un elixir o algo para que pueda resistir el fuego de las narices, de las fauces de estos monstruos. Y además tiene que arar y sembrar los dientes de dragón, del cual van a surgir guerreros, como en el caso del mito de Cadmo, ¿no es cierto? Y él tiene que hacer que se peleen entre ellos, para lo cual él le sopla el secreto, Medea le da el secreto que tiene que tirar una piedra entre ellos para que entre ellos, ¿no es cierto?, se eliminen unos a otros. O sea, él, en el fondo, en ese viaje, desde el encuentro con el sol, con Eetes, en el reino del sol, empieza a descubrir también las trampas, cómo hacer trampa. Porque en el fondo lo de la piedra es una trampa, lo mismo que hace Cadmo en Tebas, ¿no es cierto? Luego de eso, Espiritual de Odiseo. ¿ah? El padre ¿Cómo? espiritual de El Odiseo. padre espiritual de Odiseo, exactamente, ¿no? Luego, una vez que vence al dragón, ¿no es cierto?, y se lleva el vellocino, yo diría que aquí hay algo simbólico que uno debería tomar en cuenta. Junto con el vellocino pone en el barco a Medea. Es decir, se lleva un espíritu, se lleva una idea, se lleva un modo de funcionamiento que es oscuro. Y con ella, ¿no es cierto?, viaja por los mares, ¿no es cierto?, arrancando. El hermano de Medea va, ¿no es cierto?, los va a perseguir. Hay dos versiones, ¿no? Pero lo fundamental, digamos, de cualquiera de las dos versiones es que Medea, para poder seguir el viaje, seguir arrancando, mata y descuartiza a su hermano y tira los pedazos en el mar, de manera que Eetes, que los viene persiguiendo, demore en recoger los restos de su hijo
y entonces el barco Argo se aleja, ¿no? Y se aleja, y hay una versión que es muy interesante del viaje, ¿ya? que hace que suba por el Danubio, y por el Danubio conecta con el Ródano, y sale entonces, ¿no? Oh, Sale del mar Tirreno, ¿no? oh, Y hay otra versión que dice que sale por el Ródano, del Danubio al Ródano, y del Ródano sale cerca de Cádiz. Y entonces entra del océano exterior, ¿sí?, otra vez al mar Mediterráneo, y de ahí vuelve y hace el periplo, ¿no es cierto? Pasa donde Circe, ¿no? Y ahí se purifican ambos, Medea y Jasón, del asesinato del hermano de Medea, los purifica Circe. Y de ahí sigue de alguna manera el mismo trayecto, ¿sí?, que se le adjudica a Ulises, ¿no? Pasa por Trinacria, Trinacria es Sicilia, ¿no es cierto? Va donde los feacios, llega donde los feacios, ¿sí?, a la Drépane, que es en realidad Corfú. Ahí nos enteramos que en realidad aquello que se llama el reino de los feacios, o donde está la corte de Alcino, es la isla de Corfú, ¿sí?, Corcira, como le llaman los griegos, quiera, ¿no? sí. Y de ahí vuelve, ¿no es cierto? Los vientos lo llevan a Libia, al norte de África, que Libia es el norte de África para los griegos, y de ahí vuelve ya de vuelta a Iolcos, que es su patria. Y por alguna razón que no entendemos, una vez en su patria, no asume el reino y se va con Medea a Corinto, después de que Medea ha asesinado al rey, a Pelias, ¿no?, convenciendo a las hijas de Pelias, ¿no?, que para rejuvenecerlo tienen que descuartizarlo y meterlo en un caldero, y que de ahí saldrá vivo y rejuvenecido. Para demostrárselos que eso es así, ella descuartiza un cordero, lo pone, un carnero, lo descuartiza, lo pone en la olla, y cuando lo saca es un cordero. O sea, saca a una oveja rejuvenecida. Entonces, ¿quién es finalmente Medea, no? Es Medea, ¿qué empieza a aparecer en Medea, que funciona como una, a decirlo en chileno, una buena yunta, ¿no es cierto?, en este caso con Jasón. A Jasón le conviene todo Mm. lo que Medea está haciendo. Hasta ese momento, a Jasón todo le conviene lo que hace Medea. Medea se lo cobra, después en la obra se lo va a cobrar, en la obra de Eurípides se lo cobra, y dice, mira, yo hice, como decías tú, pues Maya, yo hice todo esto por ti. Yo maté a mi hermano, abandoné a mi padre, maté al rey de Yolco, y ahora tú me pagas con esto, ¿no? Pero, ¿quién malea o cómo se malea, para decirlo de alguna manera más o menos burda quizás, ¿no?, a Jasón? ¿Es el vellocino de oro? ¿Es la riqueza? ¿Qué es finalmente el vellocino de oro? ¿Qué es lo que fue efectivamente a buscar, si uno lo piensa en términos reales, ¿no? Porque el vellocino de oro también es una prenda, ¿cierto?, de reyes. O sea, tener eso es ser un rey, ¿no? Él va a buscar, ¿no es cierto?, ese vellocino para volver a recuperar el reino que le han arrebatado, ¿cierto? Entonces, Busca el poder. busca el poder y busca dominar en el fondo, ¿no? Entonces es muy bonito el viaje en el sentido que efectivamente va descubriendo, van viendo, van iluminando el mundo que les es, ¿no es cierto?, extraño, ¿no? Y en el encuentro con la riqueza ya algo cambia. Ya el viaje no es un viaje de descubrir, sino que es un viaje de conquistar. Va a recuperar el reino, no lo recupera, y entonces, claro,
para poder lograr todo eso, ha tenido que de alguna manera asociarse con esta fuerza indomeñable que es esta fuerza dual de Medea, ¿no? Que es hija del sol, es decir, está también en el origen del día y de la vida, ¿no? O sea, hay una simbología compleja, creo yo, ¿no? Sí, En el sentido de que qué significa Medea, ¿no? Pero es simple lo que ocurre con Jasón. Aquí hay constantemente en la mitología griega, si uno lo mira bien, hay una suerte como de advertencia acerca de la codicia, me parece a mí, ¿no? Aparece en la Ilíada, sí. aparece también de alguna manera en la Odisea, ¿no? Al revés, porque la codicia es la de los pretendientes en la Odisea, ¿no es cierto? Y también porque Ulises ha quedado sin nada cuando lo encuentra, ¿cierto? La chica Nausicaa, ¿no? Hay aquí un pensamiento o algo acerca de la codicia, ¿no? La versión, preguntaba Sergio al principio de la sesión, ¿cuál versión estamos leyendo del mito? Estamos leyendo, desgraciadamente o afortunadamente, una versión que se ha ido probablemente transformando con los tiempos, ¿no? Que ha ido sumando tal vez historias secundarias, ¿no? Para completarse, con visiones que son posteriores, indudablemente posteriores a lo que debe haber sido el mito en sus orígenes, ¿no? Eh, con ciertas enseñanzas, ¿no? Porque aquí, de los personajes que aparecen en la nave Argo, ¿no? Muchos de ellos, sus descendientes inmediatos, hijos, participarán en la guerra de Troya, ¿no? Es decir, están uniendo dos historias en una, finalmente, ¿no? Están armando, los dos mitos arman en el fondo una suerte como de, comillas, conciencia nacional, cierre comillas, griega, ¿no? Y el corolario es que, en relación a la Ilíada, lo decíamos alguna vez, el corolario es que la riqueza, la sed de riqueza, produce en el fondo la destrucción del imperio, ¿no? Del imperio, de la civilización micénica, que es de características imperiales, finalmente, ¿no? Y yo creo que eso está más o menos presente, ¿no? Es lo que hace Eurípides cuando hace la crítica, clarísima crítica en la Medea, que es una crítica bien interesante, ¿no? Porque no es solo con respecto a Jasón, sino que en relación, digamos, al periodo histórico en que la estrena, digamos, ¿no? Que la presenta, que es el comienzo de la guerra del Peloponeso, que es una guerra que tiene que ver precisamente con los imperios, ¿no? Etcétera. Entonces, hay constantemente una reflexión acerca de la desmesura, ¿no? Y la codicia es eh, una desmesura. Y aparentemente eso es lo que le, le ronda en la cabeza a Jasón. Por eso se produce esa dualidad, creo, Maya, ¿no? Ese personaje, digamos, cómo se transforma, ¿no es cierto?, en esta otra cosa que es bastante, una moralmente bastante cuestionable, por decirlo menos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema. Gracias. No sé si te Está aclara, claro. porque tú Sí, puedes sí, se seguir aclara. teniendo tu opinión, Priscila. No, sí se aclara, se aclara. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud, doña Francisca? Sí, lo que me gusta de todo esto es precisamente los grises, ¿no? De los personajes, que no sean estas cosas de héroes em, perfectos y sin sombras, sin debilidades, eso es lo que lo hace, yo creo que lo que hay en el trasfondo es precisamente, como tú dices, una denuncia, em, reclamo Advertencia. en contra de la transgresión, una advertencia, pero también un reconocimiento de que
el ser humano, incluso los dioses, ¿no? Tienen muchas caras, y reacciones diversas frente a situaciones diversas. Y no es esta cosa en la que estamos más, insisto, más inculcados, que es en la tradición judeo-cristiana, de esta cosa como muy, muy pura, muy como libre de pecado, libre de malas intenciones, la bondad pura, plena. Sino que tenemos, no sé, a un Aquiles que es guerrero y que solo piensa en pelear, pero que también en Ifigenia en Áulide tuvo la decencia de detenerse y decir: yo te voy a ayudar, yo no quiero participar de este engaño, de devolverle el cadáver de Héctor a Príamo. eh, entonces, esos matices que hacen que los personajes sean más, no sé si reales es la palabra, pero más aprehensibles, no sé si me explico. Sí, como más próximos a lo humano en realidad, ¿no? Claro. Sí, pues nosotros, yo personalmente creo que nosotros estamos muy, como dices tú, contaminados por una idea muy purista, ¿no? Bastante gnóstica por lo demás, digamos, ¿no? El bien y el mal así claramente cuadrados sobre el mundo, ¿no? Esa pelea, que es la pelea entre eh, Tiamat, ¿no es cierto? Y Baal, ¿no? Eh, Esas peleas, digamos, de las divinidades semíticas, ¿no? El bien con el mal, ¿no? La destrucción, lo mismo que Osiris con Isis, ¿no? Esas destrucciones, ¿no? Dígame, Sergio. No, y lo otro también, que a veces el mal puede tener un sentido también. Hay algo, o sea, si no hubiera habido un vellocino de oro, o sea, este carnero que vino con alas y que vino a salvar una situación que era muy espantosa, finalmente no habría habido expedición. Mm. Entonces, es como también comprender el mundo en que en los grises y en las cosas que aparentemente son malas en un momento dado pueden ser la fuente de lo nuevo, de lo distinto, del descubrimiento, de tantas cosas, digamos. Mm. Entonces, eso se marca mucho, yo encuentro, en estos relatos mitológicos. Sí, es como, es una concepción muy, muy próxima en realidad a, a la concepción dialéctica en que las cosas se transforman constantemente unas a otras, ¿no? En Mm, que, mm, en que algo que es contrario puede ser la causa, como tú dices, de algo positivo, y algo positivo puede mm, ser, digamos, la génesis de algo negativo, ¿no? claro, claro. Es decir, que es parte de la dificultad de entender el mundo, ¿no? O sea, de Mm, determinar qué es lo que es el mundo. Eh, las religiones en general, sobre todo las religiones semíticas, tienen tendencia como a ser muy claras, ¿no? Eh, Decíamos alguna vez, dije yo, que una de las características de la religión griega, si es que podemos hablar de religión, en el término que nosotros conocemos, ese término, es que no hay ninguna ley dictada por los dioses no dictan ninguna ley. O sea, no hay un Deuteronomio, ¿no es cierto? No hay un Levítico, no hay un decálogo, ¿no? No hay nada revelado por el Creador. Mm. Están ahí los hombres, los dioses tampoco saben mucho unos de otros, ¿no? Eh, no se puede saber todo, lo dice el adivino, ¿no? Mm. Eh, hay algo ahí, ¿no? En el desamparo de ser humano, hay un reconocimiento de lo desamparado y dual y gris. Voy a usar tu palabra, Fran, que puede ser el ser humano. La Creo fragilidad, que fragilidad del ser una humano. fragilidad, pero que al mismo tiempo es como una, un no, una esencia no absoluta en relación a la idea de bien o mal, ¿no? Es decir, es muy difícil, ¿no? Eh,
ni Pedro perdonó, ni Pedro fue incólume, negó 3 veces, ¿no? Mm. Entonces, Mm, ¿cuál es la dimensión real de lo humano, ¿no? Está precisamente moviéndose en esas cosas que es la razón por una parte, la lógica por un lado, y por otro lado su instinto, su animalidad, como digo yo, ¿no? Sus pulsiones, ¿no? Y son contradictorias unas con otras, ¿no? Y muchas veces entorpecen la una a la otra, ¿no? Son contrarias. ujú. En fin, argonautas. Todavía hay, todavía hay material de los argonautas, ¿no? Nos veremos con los argonautas en la próxima sesión, con las dudas que ustedes tengan. Espero que haya muchas, pero espero que me aclaren a mí muchas cosas, que a lo mejor yo no estoy en lo correcto, pero en fin, Pero avancemos ha sido hacia... fantástico, Pedro. Ay, gracias. Sí. Entonces está Apolonio de Rodas y está también, yo creo que es lo que más hay. Está también Kerenji, Quereñi, sí. a propósito de lo abigarrado, porque imagínense cómo estará de abigarrado Kerenji. Te lo compro, Ana María. ¿Ah? Te compro Kerenji. El La matutino persona que empezó. sabe de eso es la Fran. Véndemelo, No, véndemelo. la Fran sabe. La Fran. Ah, ya, perfecto. Ponte en Fran, contacto con la mándale Fran. a Sergio cómo lo conseguiste. Busca libre. Buscaré. Ahora, no eres muy libre de buscar, pero ya. Queridos, que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Mi tarjeta tirita Muy cada bien. vez que me meto a busca libre. La Así tarjeta, fue. la tarjeta Método, temblorosa. Así se va a llamar la Ajá. próxima farsa. La tarjeta que Sí. tiembla. pero gratificarse con libros, Hay que pedirle a gratificarse con Medellín libros que es haga lo una máximo. tarjeta mágica. Sí, claro. Que Medellín no haga La tarjeta sin ¡Ah, qué fondo. buena! La Sí. tarjeta, la tarjeta perenne. Ya. Ya, querido, Exacto. nos vemos, que estén muy Besitos bien. a todos. Muy Cuídense. bien Igual, todos. cariños. Chao, chao. Chao. Cariño. Chao, chao. Chao, Chao. chao.